Buenas noches. En esta noche me encuentro grabando el video sobre el tema la microbiología y su contribución en la agricultura sostenible del grupo 36 y el grupo 66. Entre ellos nos encontramos el compañero Herbert Sebastián Chacón, Lady Carolina Medina, Yurley Devia, Fabio Sandoval Linares, Einer Andrés García y Juana Valentina López. Decimos que en la introducción decimos que es el estudio de la microbiología en la agricultura. Nos enseñan los diferentes procesos de los microorganismos del suelo, ya que su clasificación microbiana nos da a conocer la profundidad temas relacionados con los beneficios que nos entrega la agricultura por sus diferentes procesos, y con esto nos lleva a relacionarnos con una agricultura sostenible. ¿Qué estudia la microbiología? Bueno, la microbiología en lo que se centra son en esos agentes microscópicos, los cuales como bacterias, hongos, parásitos, los cuales están situados en los suelos. La microbiología pues en los suelos nos va a dar a conocer los diferentes agentes que se encuentran en un terreno. Aproximadamente en un gramo de tierra se pueden encontrar hasta 40 y más bacterias y entre otros agentes. ¿Por qué es importante la microbiología? Bueno, la microbiología es sumamente importante en la agronomía, ya que pues gracias a ella vamos a dar a conocer los agentes y las bacterias y estas pequeñas cosas que son las que están situadas en el suelo y necesitamos conocer para poder tener un suelo apto para la siembra y que sea rentable para los agricultores. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y los eucariotas? Bueno, pues aquí analizando entre estos dos microorganismos, la principal diferencia radica los procariotas. En los procariotas el material genético no está separado del citoplasma y en los eucariotas presenta el material genético, está organizado en cromosomas rodeados por una membrana que los separa del citoplasma. ¿Sí? Entonces esta como que es la principal diferencia entre estos dos microorganismos. Buenos días, compañeros y tutora. Mi nombre es Lady Carolina Mena Cubillos, pertenezco al CEAT de Ibagué, estudio agronomía, voy en quinto semestre. Bueno, en la actividad de microbiología de suelos, en la actividad me correspondieron las preguntas 3 y 4. Bueno, la primera pregunta dice, ¿cuáles microorganismos comprenden los eucariotas? Los eucariotas y cuáles comprenden las procariotas. Como podemos ver acá en la imagen sale una célula proeucariota y la otra es eucariota. En las células procariotas encontramos las bacterias, las archeras y las algas azulvertosas. Las partes son las fibras, la cápsula, la membrana externa, el espacio periplasmático, membrana interna, pared celular y el flagelo. En las eucariotas encontramos las células animales y las plantas y hongos. La segunda pregunta dice, explique 7 propiedades de las células microbianas. Una de las siete propiedades son el metabolismo, el crecimiento, la motilidad, la evolución, diferenciación, comunicación y el intercambio genético. En el metabolismo
Las células captan nutrientes, transforman y expulsan los desechos. En el crecimiento, los nutrientes del ambiente son nuevo material celular para formar las células nuevas. En la motilidad, permite que las células se alejen en las condiciones desfavorables y explotar nuevos recursos y oportunidades de crecimiento. En la evolución, dice que los nutrientes del ambiente son transformados a nuevos materiales celular para formar nuevas células. En la diferenciación, algunas pueden tomar nuevas estructuras que pueden causar la formación de células modificadas especializadas para el crecimiento y la dispersión o la supervivencia. En la comunicación, las células interaccionan entre sí y se comunican, se puede decir, por mensajes químicos. En el intercambio genético, las células pueden intercambiar genes por diversos mecanismos. Bueno, compañeros y tutora, estas fueron las 2 preguntas que me tocó realizar. Gracias por su atención, espero que estén muy bien. Feliz día. Gracias. Quinta pregunta. ¿Qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? Cuando hay una gran cantidad de poblaciones microbianas, es controlada a través de los recursos alimenticios que hay disponibles, también por la presencia o por la ausencia de oxígeno, entre otras. Por eso encontramos el alimento, el oxígeno, el pH, la humedad y entre otras. Estos son los factores que nos ayudan a controlar las poblaciones microbianas. Pregunta número 6. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a las condiciones, su hábitat o el medio en que viven? Se clasifican en acuáticos. Los acuáticos son células que requieren estar rodeadas de una cubierta de agua para llevar a cabo sus actividades metabólicas. Entre otros están las bacterias, las algas y los protozoarios. Seguido de esto están los terrestres. Los terrestres son dichos organismos que los podemos encontrar en el suelo, que son esenciales en el suelo, como lo dice la misma palabra, terrestres. Entre estos los encontramos en el suelo, en la primera capa del suelo, en el subsuelo. Después, los aerobios. Estos microorganismos son aquellos que consumen oxígeno, son aquellos que viven en el oxígeno. Los anaerobios son denominados así porque estos pueden sobrevivir en ambientes que no tienen oxígeno. Ellos no pueden ni vivir ni crecer en ambientes que no tienen oxígeno. Los hidrobios, estos viven en el agua del suelo. Encontramos en estos bacterias, las algas, los protozoarios, nemátodos. Los hidrobios, estos son llamados así porque viven en el agua del suelo, como lo decía. Los admobios, estos son llamados así porque viven en la atmósfera. Encontramos en ellos los hongos, los moluscos, los artrópodos, los vertebrados. Buenas noches, mi nombre es Fabio Sandoval Linares. Me encuentro grabando una pregunta que me correspondió, que dice que clasificación de bacterias. Decimos que el término morfología significa la forma de la célula y que para la procreación se conocen diversas morfologías. Entre ellas tenemos que son los cocos, los bacilos, los espirulos. Decimos que los cocos son de forma largas, cubos tridimensionales que se agrupan en racimos. Entre ellos tenemos los diplococos, los estreptococos, las árnicas que son en forma de racimo y los tridimensionales que son los pterofiloscocos. En los bacilos decimos que existen gruesos, finos y cortos y largos y son de simplemente células alargadas. Entre ellos están los bacilos, los diplocilos, los estrocilos y los cocobacilos. Los espirulos son de forma de tubo largo o tallos de bacterias filamentosas que forman células largas y finas. Entre ellas están las espiroquetas y las filopretas, etc. Entre ellos pues hay muchos más. Estos serían los más importantes.
En la número 8 decimos dónde se encuentran los microorganismos en la tierra. Los microorganismos del suelo están en diferentes formas. Por ejemplo, decimos están en las bacterias, están en los hongos, en las algas, los virus y los protozoarios. En las bacterias se encuentran dos especies, las nativas autóctonas o las especies alóctonas. Entre las especies alóctonas encontramos las bacterias modificadoras, las nitrificadoras, las fijadoras de nitrógeno, las bacterias celulíticas y las bacterias pentilosas. Y también están las bacterias antisonetes y las cianofetes. Decimos que los hongos son aportantes de biomasa, son heterófilos, aerobios y depredadores de protozoos y nemátodos. En las algas son autótrofas y facultativas. Son abundantes en el suelo, menor que las bacterias, hongos y antioxidantes. Son autótrofas porque usan la luz como fuente de energía. Los virus son agentes ultramicroscópicos bacteriófagos, virus que se parasitan en los hongos. Aunque son órganos más impuestos del suelo, aportan una biomasa significativa derivada de su tamaño y además son principales agentes de descomposición en el ambiente. Los protozoarios amarillas son saprófitos, abundan a los 15 centímetros del suelo. Entre ellos tenemos las rizófilas y las micorrizas. Las rizófilas son microorganismos del suelo que mantienen un equilibrio inestable cuando se inducen en la planta donde el suelo liberan células y sustancias al medio sobre las cuales pueden desarrollar microorganismos. Y en la micorriza decimos que son simbiosis, mutualismos entre hongos y raíces. Las plantas superiores y hongos suministran fuentes de carbono procedentes de productos de la fotosíntesis y por su parte al hongo principal en la nutrición de las plantas. La pregunta 9 nos habla de cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos. Estos microorganismos contribuyen en la formación del suelo ya que participan en degradación de la materia orgánica y en los ciclos de los elementos como el carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, hierro, entre otros. Estas sustancias aportan a la fertilidad del suelo y son utilizados por los seres vivos en su metabolismo. Además, muchos de estos microorganismos viven alrededor de las raíces de las plantas e influyen en su crecimiento y tienen gran importancia para los cultivos agrícolas como las leguminosas y en algunos forestales. El crecimiento de las plantas es estimado por estos microorganismos del suelo que ayudan a absorber nutrientes y protegen o evitan el ataque de microorganismos patógenos. En esta ocasión, pues aquí ven la imagen, nos muestra. La 10 nos dice que por qué es importante la biorremediación microbiana en el suelo. Todo contaminante que pueda ser degradado o transformado por seres vivos es susceptible de eliminarse por medio de la biorremediación. Entre los contaminantes que han sido biorremediados se encuentran los metales pesados, sustancias radioactivas, contaminantes, organismos tóxicos, sustancias explosivas, también compuestos orgánicos derivados del petróleo, o sea, hidrocarburos, poliaromáticos, fenoles, entre otros. Existen 3 tipos de procedimientos para realizar la biorremediación. Los 3 tipos son remediación microbiana, que esta se refiere al uso de microorganismos directamente en el foco de la contaminación. Está la degradación enzimática, que consiste en el empleo de enzimas en el lugar contaminado con el fin de degradar las sustancias nocivas. Y la fitorremediación es el uso de plantas para limpiar ambientes contaminados. Muchas gracias. Les hablaré de
¿Qué estrategia de bioremediación me llamó la atención? A mí me llamó la atención la estrategia de bioremediación de compostaje. El compostaje es un proceso biológico controlado mediante el cual pueden tratarse suelos y sedimentos contaminados con contaminantes orgánicos, por ejemplo, hidrocarburos aromáticos policíclicos, a través de la estimulación de la actividad biodegradadora de las poblaciones microbianas presentes en el medio, bajo condiciones aeróbicas y anaeróbicas, transformándolos en subproductos inocuos estables. Y la bioremediación es el manejo ecológico integral que el hombre convincentemente proyecta con el fin de aplicar soluciones viables y sostenibles encaminadas a la recuperación y preservación de un ecosistema degradado, combinando para ello las potencialidades que le brindan sus conocimientos y la capacidad que tienen algunos organismos vivos de ayudar a la recuperación del medio ambiente y el suelo. En esta plantilla les hablaré de la eliminación biológica del fósforo. El tratamiento biológico secundario convencional elimina tan solo el 20% de fósforo de las aguas residuales, por lo que es necesario un tratamiento químico o biológico adicional. La precipitación química es el proceso más comúnmente utilizado, eliminando hasta el 90% del fósforo que influye entrada del agua residual. La eliminación se realiza mediante la adición de hierro, de aluminio en forma de sales, cloruros o fosfatos, siendo las sales ferrosas o férricas las más utilizadas. Como podemos ver acá, las aguas residuales o empozadas, si reducimos el fósforo en estas aguas dará un respiro a la vida acuática y mejorará la calidad de aguas en general. Les daré algunas conclusiones de la microbiología. Resulta de gran importancia ya que se encarga de estudiar los microorganismos patógenos como los hongos, virus, parásitos y bacterias. Además, los conocimientos desarrollados en microbiología se aplican en muchas industrias. También podemos decir que la microbiología es una de las ramas que integran la biología y se enfoca en el estudio de los microorganismos. Se dedica a la clasificación, descripción, distribución y al análisis de sus formas de vida y funcionamiento. En el caso de los microorganismos patógenos, la microbiología estudia su forma de infección y los mecanismos para su eliminación. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado y que haya sido de mucha información.